Hola, buen día. Hoy hablaremos de una temática muy interesante, al igual que las anteriores de las cuales he estado compartiendo. Hablaremos de la violencia intrafamiliar, sus repercusiones, sus causas, qué puedes hacer para ayudar y todo aquello que como seres humanos, como personas, tenemos que aprender para lidiar con las dificultades que se nos puede presentar en la vida y reducir aquellas conductas que impliquen violencia. Bien, voy a iniciar hoy con esta frase. No hay peor pecado que el provocar lágrimas en una cara que nos ha regalado sus mejores sonrisas. Si nos ponemos a pensar cuando agredimos, cuando lastimamos, cuando somos violentos o cometemos actos de violencia hacia personas de las cuales decimos querer, a las cuales decimos amar, bueno, lo pensemos bien, que el hecho de provocar lágrimas en estos rostros que nos han regalado tantas sonrisas de personas que nos quieren, de que nos han dado sus mejores momentos, habría que reflexionar. Algo debe estar pasando con nosotros para comportarnos de esa manera. Algo nos está sucediendo. Entonces es momento de reflexionar, analizar y no provocar más esas lágrimas en esos rostros que nos regalaron tan bellas y lindas sonrisas. Te voy a hablar un poquito de lo que se refiere a la violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar nos estamos refiriendo a todas esas situaciones, formas de abuso de poder o de maltrato, sea físico, psicológico, económico, de un miembro de la familia sobre otros, o que se desarrollan en un contexto de las relaciones familiares y que se ocasionan a diferentes niveles de daño en las víctimas de ese abuso. La violencia intrafamiliar puede adoptar las siguientes formas. Puede traducirse en una violencia física, vale decir, con golpes, pellizcones, lesiones que puedan provocarse a nivel físico. También hablamos de que se puede presentar la violencia psicológica, con menosprecios, desvalorización, daño a la autoestima de las personas que estimamos o son víctimas de violencia. Abandono es otra forma de violencia. Podemos hablar de abandono en la falta de cuidado, en que no se le da el cuidado, la atención necesaria a la persona, sea esposo, hijo, madre, a la cual se le está abandonando, no se le da la atención afectiva, no se le da la atención en cuidados básicos de alimentación, higiene y cosas que necesita esa persona de la otra persona. El abuso sexual es otra también de las figuras de violencia que pueden adoptarse dentro de las violencias intrafamiliares, cuando se somete a la pareja a una relación de la cual no está de acuerdo. Entonces también se está cometiendo violencia o abuso sexual hacia esta persona al someterle bajo coerción a que acceda a una relación sexual. Abuso económico, cuando por tener el control económico abusas, sea hacia los hijos, sea hacia la esposa, hacia la madre, a los padres. Esto en el caso de personas adultas que a veces viven con sus hijos. Entonces el abuso está en el hecho de que si es hijo, bueno, eres menor de edad, no puedes manejar, no puedes porque exiges, ¿para qué necesitas? No se le da las condiciones económicas para que pueda realizar subsanar aquellas necesidades que tiene. La violencia intrafamiliar se puede clasificar en 4 categorías. Violencia hacia la mujer o hacia el varón en el interior de la pareja, o sea, cuando se da actos de violencia en el entorno de la relación de pareja, sean hombres o sean mujeres los agresores. Maltrato infantil es otra otra de las categorías que puede clasificar dentro de la violencia intrafamiliar, cuando un adulto, abusando de su estatura, de su fuerza,
somete, maltrata, ultraja al menor, que puede ser un hijo, puede ser un sobrino o alguien que sea menor de edad viviendo en ese entorno familiar. Violencia hacia el adulto mayor es otra de las violencias que se nota con bastante frecuencia, pero que a veces no las consideramos cuando se habla de violencia. En el entorno de la violencia intrafamiliar sí se toma en cuenta este aspecto, porque el adulto mayor es una persona que depende del cuidado, la atención y la protección de los seres con los que ellos conviven. Pueden ser hijos, nueras, nietos. Entonces es en estas condiciones que a veces sufren de maltrato, no se les atiende, no se les escucha, no se les da de comer, se apropian de sus pertenencias, no se les atiende lo necesario de acuerdo a las necesidades de esta persona. En el caso de los niños, cuando hay una violencia también hacia las personas menores que son ultrajadas o maltratadas u obligadas a cumplir tareas que no son de acordes a su edad ni a su capacidad física. Violencia hacia las personas discapacitadas, marginarlos, ultrajarlos, no darles de comer, no darles la atención, no darles las condiciones de salud, de educación necesarias, esconderlos, negarlos, es una forma de violencia también hacia estas personas. ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? Los factores pueden ser variados. Dentro de algunos vamos a mencionar los siguientes. La intolerancia, cuando no puede la persona soportar las diferencias de percepciones, actitudes o comportamientos de otras personas o posturas diferentes a las de ellos o ellas. Entonces eso se sienten confrontados y actúan de manera agresiva por la intolerancia a las discrepancias que pueden tener con otras personas. Falta de autocontrol. El autocontrol, como en anterior tema hemos hablado, es parte de las habilidades sociales que deberíamos haber desarrollado. La persona que no puede autocontrolarse, autorregular sus impulsos, comete actos sin pensar y a veces se deja llevar por el impulso de la ira y lastima, lesiona, grita, insulta o golpea a otra persona cometiendo un acto de violencia, y más aún si esto se da en el entorno familiar. La falta de un buen desarrollo de vínculos afectivos. Una persona que no ha desarrollado vínculos afectivos no puede mostrar esos vínculos o vincularse con las personas que se suponen son su sistema familiar con afecto. Entonces no sabe cómo manejar el afecto en el entorno familiar y no se vincula porque no hay esa cualidad de desarrollar la empatía, decir, bueno, si yo quiero a estas personas, si son importantes, a mí no me gusta que me dañen, no puedo dañarles a ellos. Entonces no se pone en el lugar que con gritarle, que con pegarle o ultrajarle le está lastimando. No hay esa capacidad de empatizar con sus seres queridos que son parte de su sistema familiar. Otra causa de la violencia también está asociada a la incapacidad para resolver problemas o conflictos. Vale decir, otra de las habilidades sociales que deberían haber desarrollado las personas no se ha desarrollado adecuadamente. Entonces no tiene las herramientas ni la capacidad para lidiar con los conflictos y resolverlos. Entonces tiene tantos problemas o conflictos irresueltos, inconclusos, y está cargado de tensiones y ansiedad y mucha impotencia por las situaciones que no ha logrado resolver, y pasa que cuando hay una situación familiar descarga toda esa ira, esa frustración sobre los seres miembros de su familia, lastimándolos o lesionándoles. Entonces es importante que aprendamos a resolver los conflictos. Identifiquemos con quién estoy molesto, por qué estoy molesto, cuál es el problema. ¿Por qué se ha suscitado este problema? ¿Con quiénes es este problema? ¿O es una situación y no necesariamente el conflicto con una persona? Entonces debemos aprender a identificar y a resolver. Aprender a gestionar esas emociones, a identificar cuándo, por qué, de qué, con quién
¿Está relacionada a esta reacción mía o es solamente un problema intrapersonal? Problemas asociados al consumo y a las drogas es otra causal de violencia. Personas bajo efecto de consumo de alcohol, bajo efecto de consumo de drogas, se tornan violentos debido a los efectos que causa la sustancia en su organismo. Actúan de manera violenta, cometiendo actos violentos hacia sus miembros de la familia y afectando también su bienestar y equilibrio familiar. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. Los problemas que pueden generarse en las personas que sufren algún tipo de violencia son bastante graves. Daños a nivel físico, daños a nivel emocional, que son marcas que van a quedar en la vida de estas personas. Se les hace complicado establecer y mantener relaciones afectivas, ya que no pueden vincularse por esa inconsistencia de que si me quiere o no me quiere, porque me golpea, porque me ultraja, si me quiere, porque entonces, ¿por qué se dan estas situaciones dentro de mi familia? Si se supone el entorno familiar es un sistema de protección para la familia. Entonces, la persona que sufre violencia intrafamiliar, o el niño, o el adolescente, o la señora, o el esposo, no encuentra motivos favorables o una actitud favorable hacia el sistema familiar y le cuesta relacionarse afectivamente con otros por la desconfianza o esa incongruencia que existe en su vida, en su historia familiar. La autoestima se ve notoriamente afectada y lo más severo que puede ocasionar la violencia es que es causal muchas veces de muerte en el entorno familiar. Hoy en día vemos las noticias, vemos reportes policiales que siempre están hablando de madre agrede a su hijo, padre agrede a su hijo, padrastro agrede a su hijo o a su hija, lastima, esposa ha sido golpeada por el esposo, ha sido lastimada, lesionada y en muchas ocasiones ha terminado o ha concluido con la muerte de ese ser querido, de ese miembro de la familia. Entonces habría que analizar y reflexionar sobre esto. Algo nos está sucediendo a las personas, algo está sucediendo en aquella persona que no controla sus impulsos y actúa violentamente dentro del seno familiar. ¿Qué se debe hacer ante las señales de violencia? Partiendo del punto de vista de la persona agresora o agresor. Lo primero es pedir ayuda a los expertos. Algo no estoy pudiendo manejar como persona, algo está sucediendo y que no puedo controlar mis impulsos. Entonces, algo como persona, si la persona es agresora, debe ser autocrítico y pensar que algo no está bien. ¿Cómo se explica que se pueda lastimar a las personas que se supone son importantes en su vida? Es importante que el agresor aprenda a gestionar sus emociones, a controlar sus impulsos y a superar la intolerancia a tiempo, antes que se salga de control. Nos habituamos a responder de una manera violenta y muy peor si se ha aprendido o se ha hecho un aprendizaje de un entorno violento. Si sale una persona de un entorno violento donde ha sufrido violencia, hay la probabilidad de que haya incorporado a sus esquemas mentales, a sus mapas mentales, estas conductas o ideas violentas que luego no sabe cómo manejarlas y expresa en su entorno familiar futuro. Entonces, gestionar las emociones, entender, comprender tus emociones, saber cómo eres emocionalmente, va a permitirte regular tus emociones, autocontrolarte esos impulsos y superar esa intolerancia. Los demás pueden pensar diferente, tú piensas diferente, ella piensa diferente, tu hijo puede pensar diferente, tu hija puede pensar diferente, tu esposa, tu esposo piensan diferente porque tienen diferentes personalidades. Entonces, tenemos que aprender que las diferencias existen, no son malas, simplemente son posturas diferentes, vistas desde puntos de vista diferentes y de personas diferentes a nosotros. Así como soy diferente, tú eres diferente,
también lo son ellos. Entonces entendamos eso. Si eres una persona agresora o que tienes esa tendencia a agredir, piensa que la intolerancia hay que controlarla a tiempo. Tú piensas diferente, yo pienso diferente, ellos también van a pensar diferente. Aprende a respetar las diferencias y pide ayuda. Busca ayuda, porque te lastimas. Cuando lastimas, también te lastimas. Estás dañando tu sistema familiar y debes pedir ayuda. Señora, señor, hijo o quien sea que esté en una conducta violenta, debe someterse o pedir la ayuda correspondiente para atender esas señales de violencia y evitar a que esto se agudice. ¿Qué se debe hacer con la víctima ante las señales de violencia? Las víctimas necesitan muchísima ayuda profesional y de su entorno para superar las consecuencias y desarrollar una vida plena y libre de violencia. La familia, no nos convertamos en cómplices. Si vemos que hay gritos, si vemos que hay insultos y está subiendo el tono en la relación del entorno familiar, hablemos a tiempo, busquemos ayuda, frenemos, no nos convertamos en cómplices de la violencia. Si eres hijo, busca la ayuda para tus padres. Si eres esposa y tienes dificultades con tu pareja, busca la forma de encontrar ayuda para manejar mejor la relación y evitar que surjan episodios violentos en el entorno familiar. La violencia no debe ser algo natural o normal dentro del entorno familiar. La armonía sí. La paciencia, el amor, la comprensión y el respeto en el sistema familiar sí deberían ser una forma de vida y no una forma de vida basada en la violencia. No grites, no insultes, no lastimes, no menosprecies a tus miembros de la familia. Ellos son tu familia, ellos son parte de ti y lo van a hacer por siempre. Lo que usted haga con ellos es lo que va a dar la figura de tu familia futuro. Lo que estás creando en sus mapas mentales, tus mensajes, tus actitudes, tus valores que estás transmitiendo. Peor si estás dando modelos de violencia a tus hijos o a tus hijas para que a futuro ellos tengan dificultades. Entonces, ser responsable como padre, ser responsable como madre de cortar la violencia en tu sistema familiar. No permitas que tus hijos o tus hijas se comporten de una manera violenta. Enséñales a gestionar sus emociones. Y tú, seas hombre, mujer, niño o adolescente, si estás sufriendo violencia en tu entorno familiar, levanta tu voz, habla, busca la ayuda. No es normal vivir en ese entorno. Tienes derecho a vivir en armonía, a vivir en paz, en amor, en una comunicación abierta y franca donde puedas decir lo que sientas, lo que piensas, sin el temor de que el otro te va a reprimir o te va a castigar o te va a maltratar por el hecho de pensar diferente. Busca ayuda. Puedes sonreír más y llorar menos, pero busca ayuda. Habla. Es la única forma de hacer frente a la violencia, buscando ayuda, hablando a tiempo, regulando y moderando los niveles de ansiedad y tensión en el entorno familiar, aprendiendo a resolver los problemas como familia, como sistema familiar y haciendo que sean más los momentos de armonía y menos los momentos de disarmonía familiar. Termino con lo siguiente. La violencia intrafamiliar daña a tu familia. No destruyas. Construye un mejor sistema familiar con unión, respeto y amor. La violencia tiene que cortar. Y más aún la violencia intrafamiliar. Que no seas tú un sistema de violencia, sino un sistema de armonía familiar. Espero que te haya gustado este video y por favor compártelo con otras personas, con tus hijos, con tus familiares y con cuanta persona puedas compartir esta información. Hoy en día la prevención parte en el hogar y siempre ha sido en el hogar.
y más aún, fortalezcamos nuestro sistema familiar. No más violencia dentro del sistema familiar. Gracias.